de, pues sí, parece que ya estamos grabando la clase porque un compañero me dijo que salía tarde y si le podía hacer el favor de grabar la clase. Entonces vamos a ver si esto funciona, porque si funciona, eh, pues también sería una buena herramienta para los compañeros que por alguna razón no puedan ingresar. Lo que pasa es que yo, el problema no es tanto grabar, porque ya está grabando. El problema es que no tengo claro cómo comparto la clase después para que la puedan ver. Bueno, vamos a ver. ¿Me vas a comer ahora más tarde? Eso espero. Entonces, el tema de hoy, bueno, la materia que vamos a ver hoy es cívica. Ya vimos, pero la materia que vamos a ver hoy es cívica porque estudios sociales lo vimos el otro día. Nada más antes de que se me olvide. Yo mandé ahora una práctica. Por supuesto que la gente que está en el colegio debería estar trabajando en esa práctica, ¿verdad? No quiere decir que ustedes no lo van a hacer, los que están en la casa también, pero ya ahí ustedes son dueños de su tiempo. Ustedes sabrán si lo hacen cuando terminamos la clase, si lo hacen mañana, si lo hacen en la madrugada, si lo hacen el fin de semana. O sea, la cuestión es que lo hagan. O sea, sí lo tienen que hacer y quedar la evidencia en el cuaderno. Pero ya ahí ustedes sí son dueños del tiempo de cómo lo quieran hacer. Em, Creo que ya lo dije esto en la clase anterior, pero por si acaso que no lo haya dicho, el lunes, si Dios permite, empezamos con las guías de trabajo autónomo. Entonces, yo les diría que si no han hecho las prácticas que tenían pendientes, que se pongan al día, especialmente la práctica de la semana, bueno, la de esta semana porque es el diagnóstico y sí, todos los años hay que dejar diagnóstico, pero la de la semana pasada especialmente porque esa práctica de la semana pasada es la que les va a ayudar junto con esta clase eh, a contestar las guías. Y sí, ahí yo he insistido en todos los grupos y especialmente en décimo, eh, que es más materia y todo, que no dejen que se les acumule el trabajo, especialmente porque ustedes trabajan, son papás o mamás, entonces no administren el tiempo, ¿verdad? Ustedes van al colegio una noche, las demás noches hay que aprovecharlas, porque si no, cuando se dieron cuenta, antes era una guía por mes, ahora es una guía por semana. Cuando se dieron cuenta van a tener 10 guías acumuladas. Entonces no dejen que se acumule el trabajo. Ok, el tema que vamos a iniciar, denme un segundo porque no es aquí donde empieza, es los regímenes políticos. En la práctica que ustedes tuvieron la primera semana, preguntaba algo muy sencillo como qué es una democracia, qué es una dictadura y este tipo de cosas. Venía algo ahí muy sencillo. Les pregunto, pueden activar los micrófonos si gustan o incluso pueden contestar por el chat. Pero entonces les pregunto, ¿quién es el personaje que estamos viendo en la pantalla? No les dé vergüenza hablar porque nadie los está viendo. Entonces pueden contestar si saben quién es. Si no saben quién es, entonces nada más digan que no saben. Hitler. Ajá, correcto, es Adolfo Hitler. Eh, Esto lo vamos a ver en sociales este año, si Dios lo permite. Pero pues a grandes rasgos, yo creo que la mayoría sabemos que Hitler fue la persona que lideró la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguno que pueda decir eso? Ahí contestó Ale también, Adolfo Hitler. ¿Alguno que pueda decir qué es lo que observamos en las imágenes? ¿Qué características podríamos decir que estamos viendo ahí? ¿Cómo que los de décimo no hablan? Es que en séptimo es normal, pero ya en décimo no. Prisioneros, pone Ale, sí. Pueden escribir en el chat, o sea, si les da vergüenza hablar, ustedes escriben en el chat y yo voy diciendo lo que ustedes están poniendo. Entonces, Ale está diciendo que
Sí, parece que son prisioneros, ujú, o al menos se los están llevando prisioneros. ¿Qué más? Esclavitud, ujú, y podríamos decir tal vez guerra, ujú, muy bien, Sofía. Ujú. Em, Podríamos decir que sí, ¿verdad? Ahí estamos viendo, pues evidentemente es una guerra, violencia, se están llevando prisioneros o esclavos que no sabemos si verdaderamente son culpables de algo o no. Em, si yo les dijera cómo podríamos interpretar esa caricatura, o podríamos decir qué parece esa caricatura, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué parece? Además de que cualquiera podría decir que parece la vecina chismosa que tiene lengua larga, pero, pero no es eso. Eh, ¿Qué podríamos interpretar de esa imagen? Correcto, Ale, muy bien. Los políticos corruptos, exacto. Por eso no es casualidad que las manos de la figura, ¿verdad? Son como monstruosas, ¿verdad? Y están agarrando a lo que parece ser el pueblo. Y no es casualidad también lo de la lengua larga, aunque lo comparamos con lo de la vecina del frente chismosa, envolviendo al pueblo, correcto, Lucía, con habladas, totalmente, como si el pueblo no tuviera derecho a opinar, o como si hubiera democracia, exactamente, ¿verdad? Ahí parece que entonces el muñequito, con esa lengua larga y puras habladas, lo que hace es justamente las manos aterrorizar al pueblo para que no hable, y una persona que habla y habla cosas que tal vez no. En estas, ¿qué podríamos interpretar? Por ejemplo, en la de la oveja, ¿qué podríamos interpretar ahí? Esta de abajo es muy simple. Si ustedes gustan escribir ahí en el chat lo de la oveja, pero esta de abajo, vean cómo podemos ver un pueblo pobre viviendo en la miseria, se ve gente humilde, las caricaturas representan gente humilde, incluso se notan un poco en miseria, por decirlo así, y un político que los está contentando con un mulito de pollo, ¿verdad? O sea, dando las migajas, lo que les sobra, mientras que él está envuelto en dinero, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué podríamos decir de la imagen de la oveja? ¿Qué podríamos interpretar de ahí? Y de paso, como ya vieron esta imagen, ¿quién es este personaje? El de la oveja es un engaño al pueblo sobre algo, correcto, Steven. Vemos aquí en la de la oveja un político, podríamos decir, que es un lobo vestido de oveja, haciéndole creer a las ovejas que es uno más de ellos, pero en realidad es un lobo, ¿verdad? Vestido de oveja para convencerlos. ¿Quién es este personaje? No sé si alguno sabe. Ya, en paz descansa. Bueno, no sé si en paz, pero por lo menos ya no está aquí. Era un presidente, pero no recuerdo el nombre, sí, el presidente, expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que ya no está en esta tierra. Y esto que está acá es lo que nosotros, ahí Lucy está poniendo, no todo lo que parece detrás de una abeja, no, que no todo lo que parece detrás de una oveja, un lobo deseando hacer daño, ¿correcto? Y en esta última, en estas últimas imágenes, lo que vemos es una cultura diferente a la de nosotros, ¿verdad? Y es lo que llamamos el Islam. Eh, Como dijeron un día estos en otra clase, profe, ¿son los musulmanes? Sí, son ellos, ¿verdad? Y ahorita pues vamos a profundizar un poquito en eso. Esto que vemos acá es lo que llaman ellos el Corán, que es su libro sagrado, ¿verdad? Para que lo entendamos como la Biblia de ellos, pero no es una Biblia, ¿verdad? Es un Corán, quien dice otras cosas diferentes a lo que dice nuestra Biblia.
Ok, vamos a empezar ahora sí desde el principio. Entonces, los regímenes políticos, decía en la práctica que ustedes tenían que un régimen político es, vean, yo voy a ir explicando, si ustedes algo no entienden, lo pueden escribir aquí en el chat y yo así de paso lo voy contestando. Entonces, decía en la práctica anterior de la semana pasada que un régimen político es un tipo de gobierno, es una forma de gobernar un determinado territorio. Todos los países son gobernados, sí, pero no todos de la misma forma. Lo que pasa es que nosotros que vivimos aquí en Costa Rica relativamente bien, pues no conocemos a veces lo que hay fuera de nuestras fronteras. El primero, el primer tipo de régimen es la democracia. Es una forma de gobierno basada en una forma de gobierno que está basada en la democracia, está fuertemente influenciada por los pensadores de la Ilustración. Eso fue tema del año pasado, en noveno, Rousseau, Montesquieu y Voltaire, que trajeron a coalición ideas democráticas fundamentales como la soberanía popular y la división de los poderes. Algunos pilares de un gobierno democrático son: debe de existir el derecho al sufragio universal, es decir, que todos podamos votar, hombres, mujeres, indígenas, mestizos, afrodescendientes, que todas las personas podamos tener derecho al voto. Lógicamente, hay establecimientos o normas que hay que cumplir, por ejemplo, que sea mayor de edad, en el caso de Costa Rica 18 años, pero hay casos, como el caso de Estados Unidos, 21 años. Entonces, pero pues en general, si se cumple con ese requisito, todos podemos votar. Tener derecho a ser elegido, quiere decir que si yo, Arelis, hoy abrí los ojos y dije, quiero ser la próxima presidenta de la República, yo lo puedo hacer. Es un derecho. Yo fundo un partido, busco gente, etcétera, y yo lo puedo hacer porque tengo, es un derecho que yo también he adquirido como ciudadano. Los derechos y deberes políticos que todos tenemos. Voy que aquí algo. Sí, yo voy a enviar la presentación para que ustedes la tengan. Esto es materia, ¿verdad? Ustedes sabrán si lo quieren copiar en el cuaderno, si lo quieren imprimir. Yo lo que no quiero es que gasten mucha plata, o si lo mantienen en el celular, mientras tanto, y cuando yo me reincorporo el 8 de mayo, el 8 de marzo, tal vez podríamos sacarle fotocopia en el colegio que sale más barato. Entonces, los derechos y deberes políticos, ¿verdad? La libertad de expresión, la libertad de asociación, la igualdad de todos ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos porque todos somos iguales. El derecho a tomar decisiones, la democracia social y económica, es decir, igualdad, sí, vamos a ver, igualdad en todos los aspectos, ¿verdad? Y por último, la libertad individual. Yo, Arelis, usted, Lucía, usted, Steven, usted, Alexandra, es dueño de su propia vida, ¿verdad? Entonces, ojo, aquí sí entendiendo que, aunque la democracia aboga por la libertad, mi libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona. Yo no puedo decir que es que como yo soy libre, yo puedo matar a una persona, porque yo quería, en mi libertad yo la quería matar. Bueno, no, porque es que también yo ya le estoy violentando a esa persona uno de sus derechos. Entonces, pero sin pensar en extremos, todos tenemos derecho, todos somos libres, libres de expresarnos, libres por ejemplo, gozar nuestra propiedad privada, libres de poder leer una noticia, lo que llamamos libertad de prensa, etcétera. ¿Cuáles son algunas características generales de la democracia? Tiene un sistema electoral y partidos políticos. Es decir, no es que nada más llegaron y dijeron, bueno, usted va a ser el que va a gobernar este país. No. O sea, tiene que haber un orden establecido y para eso existen los partidos políticos, para eso son las elecciones. La democracia participativa, directa e indirecta. Directa, cuando yo voy a votar. Indirecta, cuando yo pertenezco a una asociación de desarrollo, cuando la municipalidad organizó un cabildo abierto y yo fui, cuando yo pertenezco a una organización no gubernamental,
cuando yo participo en el equipo de reciclaje de la comunidad. Eso es democracia indirecta. Eh, la administración de la justicia, la población tiene derecho a ser protegidos, es una obligación del Estado. Las leyes que se establecen a nivel nacional y local, vamos a ver, una cosa es que tengamos un país que vela por la igualdad y la libertad y otra, un país que no tenga leyes. O sea, eso sería un desorden. Entonces, sí, una democracia tiene, pues tienen leyes que hay que respetar. La participación y la rendición de cuentas. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas de forma ordenada y responsable. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si a mí mañana viernes mi jefa me llama y me dice, Arelis, ¿qué hizo esta semana con los estudiantes? Yo no le puedo decir, no, es que yo no le quiero decir. O sea, ¿por qué? Porque yo soy una funcionaria pública y es mi obligación rendir cuentas. Ahora, estoy poniendo un ejemplo muy tonto, ¿verdad? Pero si lo llevamos a algo ya más estructural o más evidente también en nuestra sociedad, lo que hace el presidente de la República todos los años, el 1 de mayo, rinde cuentas. ¿Ante quiénes? Ante los diputados. ¿Qué es lo que rinde cuentas? Bueno, de lo que pasó el año anterior. ¿Qué hizo el gobierno durante ese año anterior? Es una obligación, no es si quiere o no quiere. Y por último, el respeto a los derechos y la dignidad de todos los seres humanos. Número 2, la dictadura. Esta es muy fácil porque no se parece a ninguna otra. Bueno, tiene en común el hecho de confiscar el poder en beneficio de un gobierno vigente. Atribuye un monopolio absoluto, es decir, un poder absoluto, una única persona que tiene el poder. Y no tolera ninguna moción capaz de poner en cuestión la autoridad. Lo que pasaba con Hitler era una única autoridad y todo aquel que cuestionara el poder, pues iba a ser asesinado, ¿verdad? Los mecanismos de alternancia, como las elecciones, son suprimidos. El orden se mantiene con firmeza, incluso con brutalidad. Por eso en las imágenes donde ustedes dijeron que se veían guerras, prisioneros, eso es dictadura. De hecho, las imágenes eran de Argentina o de Chile, no estoy segura. Pero justamente es por eso, porque el orden se mantiene básicamente con violencia. Todo aquello que se salga, como diríamos, del saco, pues va a ser acallado de alguna forma y la forma más fácil es la violencia. Algunas características principales, la eliminación de la libre expresión, por eso les puse esta imagen, ¿verdad? El no poder decir, el no poder opinar, el no poder publicar una noticia, etcétera. Promueven el culto a un dictador, por eso les puse esta, que cualquiera en este momento, en pleno siglo XXI, alguien diría, pero ¿qué estaba pensando la gente que seguía a Hitler? O sea, como que hasta los brazos le levantaban y bueno, hay todo un trasfondo, ¿verdad? Es una persona con poder de convencimiento, con facilidad de palabra, y pues se generaba eso, el culto al dictador que era visto como un dios. Se asesina toda la creatividad, se eliminan todas las libertades de expresión, de comunicación, de asociación, de reunión, todas, incluso de culto. Y como ya dijimos anteriormente, la violencia y el terror son características porque es la forma de mantener al pueblo, digamos, domado y acallado. Hasta aquí yo creo que vamos bien porque esos dos son relativamente sencillas. Voy a dejar el populismo de último. Aquí ya voy a empezar de aquí hacia atrás. El régimen pluripartidista es muy fácil y el unipartidista también. ¿Por qué? Pluri significa muchos, ¿verdad? Entonces, partidista, muchos partidos. Aquí lo puse. El pluripartidismo es cuando un país, ¿verdad? Un gobierno cuenta con una gran cantidad de partidos y tienen la posibilidad de participar en los procesos electorales. En la mayoría de los casos se convierten en bipartidistas porque son dos principales partidos los que alternan el poder. Ejemplo, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es una democracia, pero también es un gobierno pluripartidista.
¿Por qué? Porque tiene muchos partidos políticos. Estados Unidos es un gobierno pluripartidista porque tiene dos partidos, esto, el bipartidismo, pero también es una democracia. Ven que un mismo país puede tener, en este sentido, podría tener dos tipos de regímenes juntos. Y el unipartidismo, como ya yo creo que en español desde la escuela nos enseñan, uni significa uno, y pues lógicamente entonces es un sistema donde existe un único partido político, como es el caso de China, como es el caso de Cuba, no estoy muy segura, creo que también es el caso de Vietnam. Entonces, estos dos están muy fáciles porque la misma palabra nos dice que es el islamismo. Este también es muy simple porque no se parece a ningún otro. Es una forma de organización en la que el Estado es esencialmente religioso. Es decir, todo lo que dirige el gobierno está apegado totalmente a la religión. El fundamentalismo filosófico de estos gobiernos es el islamismo, un movimiento de carácter político, social y religioso que plantea en el contexto del mundo musulmán el retorno a una sociedad regida por los principios de la Sharia o ley islámica. El libro sagrado es el Corán, así como en la Sura y el Hadith, dichos y hechos de Mahoma. ¿Qué es lo que pasa con el islamismo? El Corán, que es su libro sagrado, esto también fue materia de noveno, el Corán, que es su libro sagrado, que es lo que pues básicamente pues Mahoma dejó, ¿verdad? Lo que supuestamente Alá le dijo a Mahoma, y pues Mahoma lo dejó. Los gobiernos islámicos lo asumen como una verdad absoluta. Entonces, ¿hay leyes ahí? Bueno, las leyes están dirigidas por el Corán. Entonces, pongo un ejemplo. Si el Corán dice que una persona que se robó una cartera le tienen que cortar la mano, esa es la ley de ese país, porque si el Corán lo dice, hay que hacerlo. Entonces le cortan la mano a la persona porque se robó algo, ¿verdad? Eh, hay cosas que han ido cambiando, sí, en algunos países hay cosas que han ido cambiando, pero no mucho, ¿verdad? No, entendamos que ellos son, es su base gubernamental, entonces no va a cambiar en gran medida. Sin embargo, hay países que han ido evolucionando. Hay algunos casos donde existe lo que se llama el islamismo radical, como en el caso de los talibanes, que son grupos islámicos que siguen pensando que el Corán se debe cumplir al pie de la letra. Entonces, por eso es gente que ataca escuelas para que las niñas no estudien, por ejemplo, el caso de Malala, y este tipo de cosas. Pero como les digo, o sea, hay países que han ido evolucionando, pero mantienen eh, su régimen, ¿verdad? Basado en la religión. Como ya les dije, es un estado esencialmente religioso, el poder es absoluto y patriarcal, elegido por sufragio, excepto en los casos donde hay sistemas monárquicos. No se preocupen ahorita tanto por esta palabra porque lo vamos a ver más adelante. Un dirigente religioso que es considerado el guía supremo del Estado. No hay una clara división de poderes, ellos no tienen lo que nosotros sí, ¿verdad? De poder ejecutivo, legislativo y judicial. No existe pluralidad de partidos. Las mujeres tienen muchos menos derechos que los hombres. Hay un rechazo a la cultura occidental, entendiéndose occidental, Europa y por supuesto América, ¿verdad? Eh, mujeres que andan en short, mujeres que andan en pantalones, con la cabeza descubierta, bueno, muchas cosas que para ellos son mal vistas y como de procedencia mala, que no son de Dios. Y por último, la utilización en algunos casos, por ejemplo, lo que les hablaba de los talibanes, ¿verdad? Eh, los talibanes son grupos extremos, no son los gobernantes por ejemplo, en este caso de Pakistán, no son los gobernantes de Pakistán, son grupos extremos, pues que según ellos tratan de poner orden a lo que se está saliendo del saco. Algo les iba a decir aquí en lo de, bueno, se me fue. Ok, y me faltaría
El populismo, que lo deje de último porque tiende a ser el más complejo. Dice que el populismo es un movimiento político que cuenta con el respaldo del pueblo, sean trabajadores, campesinos u otros, pero no ha sido organizado por esas masas populares. Entonces, cuando hablamos de masas, entendamos que son masas la mayoría, o sea, trabajadores, campesinos u otros. Este tipo de régimen se desarrolla cuando el gobierno y su líder se organiza de forma autoritaria. ¿Es lo mismo que una dictadura? No, porque en el caso del populismo sí hay elecciones. Y en el caso del populismo, la violencia no es como la dictadura. Un estudiante dijo un día, profe, es que entiendo yo que el populismo es más manipulador. Y pues sí, la verdad es que el populismo lo que hace, y por eso fue el ejemplo de la oveja. El populista lo que hace es hablar, hablar, hablar muy bonito, haciéndole creer a las masas que él es uno de ellos. Pongo el ejemplo de Venezuela con Nicolás Maduro, haciéndoles creer que él es un humilde igual que ellos y que lo único que quiere es el bienestar del pueblo, cuando en realidad no es así. Algunas características frente al comportamiento institucionalizado, se ofrece la participación directa, inmediata y activa de las masas. Entonces, ¿qué es lo que hace el populismo? Según ellos, darles pelota, por decirlo así, a las masas. Entonces, no sé, trata de ver cómo hace para meterlos en puestos políticos, pero es una farsa, en realidad es como para hacerlos creer que efectivamente el poder está en ellos, en el pueblo, pero la verdad es que no es así. Esta acción y participación de las masas, aparte de tener un alto componente irracional, tiene un carácter emancipador y catártico. Hay sufragio, como ya les dije hace rato, sí hay votaciones, tiene un líder carismático, es decir, tiene mucha facilidad de palabra, de convencimiento. El populista utiliza de forma discrecional los fondos públicos, sirven para incrementar su propia fortuna y realizan megaproyectos sin importar los costos. Pongo el ejemplo otra vez de Venezuela. Venezuela es el país de América Latina, casi puedo decir el único país, me parece, si no estoy muy equivocado, de América Latina que tiene petróleo. Venezuela tiene todo para tener demasiado dinero y para que la gente viva bien. Pero no, viven en la completa miseria, ¿verdad? Y la razón es justamente esto, hay un uso discrecional de los fondos donde el mandatario se enriquece haciendo o engañando al pueblo, haciéndole creer que no hay dinero, que no esto, que no lo otro, pero pues sí hay, lo que pasa es que lo tiene él. El populista reparte riqueza a cambio de obediencia, por eso el ejemplo del muslo de pollo, ¿verdad? Les dan una casita, educación gratis, salud gratis, en algunos casos hasta alimentos, y cualquiera diría, hey, profe, pero está bienísimo. Sí, pero ¿bajo qué precio, verdad? Ahora, entendamos que tampoco es que les dan una casa como las de bono de aquí. Darle educación y salud gratis es una obligación del gobierno, no es que les están haciendo un favor. Y yo puedo estar recibiendo algo del gobierno, pero a cambio de mi silencio y de mi obediencia, tampoco es justo, porque al final es una obligación del Estado. Desprecia el orden legal y el populismo mina, domina, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. Incluso se dice que el populismo tiene la peligrosidad de caer en una democracia, perdón, en una dictadura, justamente porque pues quiere tener al pueblo dominado. No es lo mismo, entendamos que no es lo mismo que una dictadura, pero sí corre mucho el riesgo de caer en dictaduras. Es muy, muy común. Y pues más o menos eso era lo de hoy. Vean que sí es bastantillo, ¿verdad? Bastantillo en el sentido ay, bastantillo en el sentido de que era pues bastantes conceptos diferentes. Yo les voy a enviar la presentación.
Entonces, las preguntas que ustedes tienen de lo que les mandé hoy no son, no son preguntas de esto, son preguntas de lo que en la buena teoría veríamos en noveno. La intención, porque es un diagnóstico, la intención de esas preguntas es ver qué saben y qué no saben, qué se acuerdan y qué no se acuerdan. Esta materia, como ya les dije, ustedes sabrán, lo pueden copiar, lo pueden imprimir. Hay gente, yo he descubierto en estos días que hay gente que tiene impresora en la casa, entonces si pueden imprimir lo que no implique mucho gasto, eh, lo pueden hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Y si no, mínimo que lo tengan ahí en el celular. Eso sí, que lo tengan ubicado, ¿verdad? Para yo no estarlo mandando, porque si no se nos va a hacer un enredo. eh, Se nos va a hacer un enredo. Ya yo la otra semana mando la guía de trabajo autónomo y ya no mando más estos materiales, porque si no se les va a hacer un enredo de cosas, de qué era lo que tenía que hacer, dónde está la guía, no la encuentro. Entonces, más o menos eso sería. Si algo no quedó claro, no sé, si quieren, aunque sea en el chat ahí, que me digan si quedó claro o si algo quedó como que no quedó muy claro, cómo sintieron el tema. Esto está empezando, ¿verdad? Lógicamente luego lo vamos a ampliar, pero no sé qué les pareció, cómo lo sintieron, si lo ven que está más o menos bien o está fácil o no está fácil, no sé. Bueno, Lucy ahí puso un dedito para arriba, o sea, supongo que está fácil. Sofía dice todo bien. Ok, perfecto. Entonces, quedamos así. Entonces, tuvimos un ratito de clase y si ustedes gustan, todo bien, muy claro, dice Laura, muy bien, qué dicha. Entonces, lo que podemos hacer es que si ustedes gustan, ya les voy a mandar la presentación, ya ustedes sabrán lo que van a hacer con eso. Y si quieren de una vez hacer las preguntas para que salgan de eso, y ya sepan que yo les aconsejaría que aprovechen sí, se las voy a enviar. Yo les aconsejaría que aprovechen hoy, mañana, para, para ponerse al día con lo que tengan pendiente, para que el lunes, cuando llega la guía de trabajo autónomo, ya no deban nada, ¿verdad? Entonces, pues eso sería. Bueno, chiquillos, entonces quedamos así. Bueno, no, Profe, una pregunta. dígame, Luz. Eso que está diciendo de las preguntas, ¿es lo que yo le envié ahorita o son otras? No, yo creo que es lo que usted me envió. Ah, ok, pura vida. Yo creo, ¿verdad? Creo que es lo que usted me envió. Pero para ver, no la veo. Ah, sí, es lo que usted me envió. Ya está listo. Nada más que acuérdese que lo tiene que apuntar en el cuaderno. Hay que ir el lunes. Vean qué pregunta más buena está diciendo Alexandra. Hay que ir el lunes por la guía al colegio. No, no. Las guías del colegio ya no, o sea, las guías se les van a dar a los estudiantes únicamente que definitivamente no tienen ni celular. Las demás, todas las demás guías se van a enviar por WhatsApp, por Teams, por todo lado. Porque las guías son cortitas, por eso es una guía por semana. Entonces, por ejemplo, la guía va a decir, tomando como base el tema tal, por ejemplo, elabore no sé, se me ocurre, elabore un mapa conceptual. Entonces, de esta presentación que yo mando hoy, por decir algo, porque ni siquiera he hecho las guías, mañana las voy a hacer, pero suponiendo que fuese eso, entonces, en su cuaderno hace el mapa conceptual. Ven, no es que va a ser un montón cada semana, o sea, cada semana es una actividad. Puede ser que yo les ponga unas imágenes y que ustedes tengan que hacer algo con las imágenes. Entonces las recortan y las pegan en el cuaderno. Entonces las guías no las tienen que recoger en el cole, nosotros las vamos a mandar a los grupos. Estamos. Yo creo que eso sería. Buenas noches. Y como les digo, no dejen que se les acumulen las cosas. Yo no sé con las demás materias cómo están, pero por lo menos conmigo que han tenido varias cosillas, traten de que no se les acumule. Estamos, chicos, buenas noches, que descansen.